Si tú vas a mi marca, tú me tormenta, tu mano se me queda en tu solo pero conmigo me hace descansar, aún sobre el mal caminaré, aún sobre la nube volaré. Aleluya. Lo que necesito es tener que siempre buscar. Si no estás conmigo, no tengo razón para ti. Si no estás conmigo, lo que siempre buscaré, oír tu voz en mi corazón, sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre igual. Si no estás contigo, no tengo razón para ti. Si no estás conmigo, diario que siempre buscaré, oír tu voz, sentir tu amor. Si tú vas a mi barca, tormenta, siempre me ayudará. Solo te vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mal caminaré, aún sobre la nube volaré. Si tú vas a mi barca, no tendrá la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Sabes que vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mal caminaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré. Aleluya. Señor Jesús, damos gracias. Sí, Señor. Porque contigo somos más que vencedores. Sí, Padre. Contigo sobre eso nuestra vida va de victoria en victoria. Sí, Señor. En mundo, Señor Jesús. Sí, Padre. Que tu presencia está con nosotros. Que tú vas delante de nosotros, Señor, poderoso gigante. Sí, Señor. Por tanto, los que nos persiguen en tu palabra tropezarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nosotros creemos en tu palabra, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu unidad, gracias por todo, Señor Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, Señor Jesús. La alabanza para siempre. Amén y amén. Me fuerte el aplauso, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, esta tarde, noche, te damos las gracias porque tú nos
das la oportunidad de abrir la palabra, pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento, la iluminación y la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Antes de leer la lectura correspondiente para que veamos la tercera alabanza de la iglesia en el cielo, solamente quiero hacer una clarificación. Amén. Para que entendamos que es clarificación, es como aquel programa que salía en la televisión que se llamaba Aclarando Conceptos. ¿Se acuerdan de ese programa, verdad? Entonces, lo que queremos aclarar, que el jueves pasado estuvimos tocando unos puntos importantes en cuanto a la alabanza que va a ser la iglesia en el cielo. Amén, hermanos. Entonces, si usted ha notado, yo siempre traigo aquí el celular y tiramos el mensaje en vivo para que los hermanos de otras partes del país, y no solamente del país, sino que también lo ven en otras naciones como Estados Unidos, Nicaragua, Cuba. Hay muchos hermanos que me escriben y me dicen que están muy interesados en conocer más la palabra y mayormente del libro del Apocalipsis. Entonces yo lo grabo, en este momento lo tiramos en vivo, pero cuando yo llego allá a la casa, ceno y vuelvo a realimentarme de lo que se ha predicado. ¿Con qué propósito lo hago? Con el propósito de, ya lo dije la palabra, realimentarme y a la vez dar a conocer, amado hermano, a ver dónde me equivoqué o qué concepto dije equivocadamente, para después dar una aclaración de lo que se dijo. Amén. Y fíjense que es bien interesante el predicar de esta forma, porque a mí me gusta que hayan pastores escuchando el mensaje. Y sabía usted que los buenos predicadores se hacen con otros pastores que los estén escuchando. Esa es la mejor manera para hacerse un buen predicador, un buen exponente de la Biblia. Por ejemplo, aquí, yo sé que aquí en la iglesia local hay personas que ya fueron al Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, y sé que también aquí a través del celular hay maestros en Aguachapán, licenciados en teología, que ellos escuchan, y no solamente de las Asambleas de Dios, sino que también de la Iglesia de Dios, de la Príncipe de Paz, de la Centroamericana, en fin, de diferentes denominaciones. Entonces, el cuidado que yo tengo que tener es, hermanos, venir a exponer la palabra correctamente y trazarla bien. Por ejemplo, yo respeto mucho el conocimiento que tiene el pastor Isaías Miranda. Yo lo respeto y me siento retado por el conocimiento que él tiene. Me siento retado por el conocimiento que tiene nuestra hermana Antonia,
¿verdad? Nuestra hermana Antonia, la esposa del hermano Pedrito, ella fue a un instituto y se ha preparado dentro del estudio de la teología. Me siento retado también con el conocimiento que tiene el hermano Miguelito, que yo sé que él fue criado a los pies de su papá, que fue pastor y muy conocedor de la Biblia. Entonces, me siento retado en el sentido de que tengo que exponer bien la palabra de Dios. Y como digo, hermano, es bueno que lo escuchen otros pastores el mensaje de uno, para que esos que ya están leones en la predicación, fuertes, o yo le llamo también toros toreados en la predicación, pueda uno pulirse también en la predicación. Amén. Entonces, cuando hablo de aclarar ciertos conceptos, el primero que quiero aclarar es que quiero que busquemos el capítulo 6 de Apocalipsis y el versículo 9 y 10. Ese es el primer punto que quiero aclarar. Capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice ahí la Biblia: cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de los mártires de la gran tribulación. Dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanitos, pueden sentarse, hermanos, los que están ahí paraditos. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Yo les dije el jueves pasado que este clamor que estos mártires de la gran tribulación van a hacer es una oración pidiendo venganza. Entonces yo usé una palabra. Oiga, yo usé una palabra. Que hay salmos que también los salmistas piden venganza hacia sus enemigos. Pero yo usé una palabra diciendo que esos salmos eran conocidos como salmos sapienciales. Oiga, sapienciales. Allí estuvo mi equivocación. Allí me traicionó el pensamiento. Entonces, ¿a qué se conocen los salmos sapienciales? O también, ¿a qué se conocen los libros sapienciales? Los libros sapienciales o los salmos sapienciales es donde hay sabiduría para vivir mejor en esta vida. En el caso de los salmos sapienciales. Amén. ¿Cuáles son los libros sapienciales? Donde hay mucha sabiduría. Número 1, Salmos. Número 2, Proverbios. Número 3, hermanos, Eclesiastés. También tenemos a Cantares. Y antes de los Salmos tenemos a Job. En la Biblia 60. Pero como hay otras Biblias que tienen libros deuterocanónicos o conocidos dentro del ámbito evangélico como apócrifos, pero esos libros que nosotros le llamamos apócrifos o dentro de la teología se conocen como deuterocanónicos, hay otros 2 libros sapienciales, o sea, llenos de sabiduría. ¿Cuáles son? Hay un libro deuterocanónico que se llama Sabiduría, y está un segundo libro
que es el que se llama eclesiástico. Entonces, amado hermano, si nosotros queremos conocer todos los libros sapienciales donde está la sabiduría, no solamente son los que están en la versión 60, sino que también los que están en las otras Biblias, que están los libros deuterocanónicos. Nosotros no los predicamos desde los púlpitos, pero usted como creyente en Cristo, oiga, ese es mi consejo, tiene toda la libertad voluntariamente usted poderlos leer. ¿A dónde? En su casa. ¿Cuáles? Sabiduría, y el otro, ¿cuál es? Eclesiástico. Y usted va a encontrar mucha sabiduría ahí. Que los evangélicos no lo predicamos. En ciertas iglesias evangélicas sí lo predican. En ciertas iglesias reformadas sí los predican. Pero allá queda en la libertad de cada una de las denominaciones. A esos hermanos se les conoce, donde está la sabiduría, como libros y salmos sapienciales. Ahora, aquí esta oración, aquí no hay sabiduría, aquí hay deseo de venganza. Entonces, ¿cuál es la aclaración que quiero hacer? Que el jueves pasado yo dije que se llamaban oraciones sapienciales, pero realmente, amado hermano, fíjese qué es lo que le pasa a uno de predicador. Cuando uno está exponiendo la palabra y dice una palabra equivocada o un punto de vista equivocado, allá adentro le sucede a uno algo, al que es predicador. Le comienza a dar una pequeña alarma. Alarma, te equivocaste. Alarma, te equivocaste. Bueno, y entonces uno continúa con el mensaje. Pero después, todo buen maestro siempre debe de decirle a sus discípulos o a sus alumnos: voy a aclarar el concepto que dije tal día en tal predicación, para que todo quede ¿qué? Claro. Entonces, la oración que estos mártires de la gran tribulación van a hacer es una oración o un clamor de venganza. En los salmos hay salmos de venganza. Ahora, a esos salmos de venganza ya no se conocen como sapienciales, sino que se conocen como imprecatorios. ¿Cómo se conocen? Imprecatorios. Todos los salmos que usted encuentre donde los salmistas dicen: hermano, que Dios se vengue de ellos y que caiga la ira sobre ellos, amado, todos esos que desean venganza, a esos se conocen como salmos imprecatorios. Y esta oración que hacen los santos, o que van a ser los santos de la gran tribulación, es una oración de venganza. O sea, es una oración imprecatoria. Amén, porque piden venganza. Aclarado el primer punto. El segundo punto. Yo dije, amado, en el versículo 14 del capítulo 5, versículo 14 dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando prediqué el jueves, yo dije que era esta única vez que se habían postrado en este capítulo 5 los 24 ancianos. Pero si uno ahí ya es minucioso, cuando yo lo dije el jueves, volvió a encenderse esa alarma interna que tienen todos los predicadores.
Negativo. Porque cuando uno ya va después a examinar todo lo que dijo, que es lo que encuentra en el capítulo 5, dice en el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que ya sabemos quiénes son, los ángeles, o ángeles, y dice, y los 24 ancianos, ¿qué sucedió? Se postraron delante del Cordero. Entonces, se postran en el versículo 8 y vuelven a postrarse una vez más en el versículo 14. Entonces no fue una, sino que ¿cuántas veces, hermano? 2 veces. Esa es la aclaración que quería hacer esta tarde antes de entrar a la tercera alabanza de la iglesia en el cielo. Amén. ¿Quedó claro, hermano? Entonces ya saben, todo lo que venimos a exponer los jueves aquí, no vaya a creer, yo no me acuesto hasta que haya escuchado, incluso a veces lo escucho 2, 3 veces, no en la misma noche, los otros días. Y empiezo, porque yo no deseo, amado hermano, dar cosas que no sean correctas, sino que las que sean correctas. ¿Sabe qué le pasa a uno de predicador con los médicos? Los médicos estudian y estudian y estudian porque según el estudio que ellos tengan, así van a salvarle la vida a la persona enferma. Si dan una mala receta, se lo van a comer al pobre enfermo. Es como el cirujano. Si no hace bien el corte donde debe de ser, lo mata. Entonces los médicos estudian, ¿para qué? Para dar vida. Y los pastores estudiamos, ¿para qué? Para dar vida. Y esta vida es vida, como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida espiritual y vida en abundancia. Por eso yo, antes de venirme a parar aquí al púlpito, yo le digo al Señor, te presto mi boca para que sea Él quien la use. Pero a veces tanto es la presión de exponer la palabra que la mente le traiciona a uno y empieza a disparar cosas, amado, que no son. Mire, hermano, usted examine todo lo que yo diga, por favor, se lo voy a pedir, porque eso me va a ayudar a mí. ¿Está de acuerdo? Y a la vez sea un filtro. Vuélvase un filtro como creyente. No a todo le vaya a decir amén. Filtre el mensaje para que su alma no sufra, para que su espíritu no sufra, sino que su espíritu sea bien alimentado y que no le vaya a caer mala comida, hermano. Amén, hermanito. Filtre todo. Abra bien los oídos físicos y espirituales y abra bien los ojos. Y si es posible, ahí donde usted está sentado, hágame así. Estoy viendo, hermano, todo lo que usted está diciendo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quedó claro, hermano? Amén. Cierro el paréntesis, entonces, hoy vamos a leer ya lo que nos corresponde al mensaje de este día, amado hermano. Como es un culto de enseñanza, por eso es que hicimos esa
aclaración. Vamos a leer el capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Lo tienen ya? Verso que vamos a leer es el verso 15 en adelante. Y esté atento a la lectura. Dice 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Si usted ha venido siguiendo la secuencia de los estudios, en el capítulo 4 estuvimos hablando que la iglesia ha de adorar al Señor cuando esté en el cielo, lo va a adorar como el creador de todas las cosas. Entonces va a haber un reconocimiento de parte de la iglesia como el creador de todas las cosas hacia nuestro Señor. En el capítulo 5 estuvimos viendo que allí la adoración que vamos a tener como iglesia cuando estemos en el cielo es que vamos a reconocer a nuestro Señor como el Redentor de todas, el Redentor de nuestras vidas, el Redentor de la creación, el Redentor incluso del pueblo de Israel. Amén. Ahí vimos entonces a Cristo como nuestro Redentor. Y estuvimos explicando qué significa eso de la redención. Que Él nos compró para liberarnos, para llegar hoy a ser hijos de Dios y estar en salvación en Él. Amén, hermano. Esa es la segunda alabanza y segunda adoración, capítulo 5 del Apocalipsis. Y hoy, en este capítulo 11, vemos la tercera adoración y la tercera alabanza que hará la iglesia. Solo que aquí, ¿cuál va a ser el centro de esa adoración? La adoración consistirá en que vamos a adorar al Señor como el Rey de los Reyes. Vamos a adorar al Señor como el que vendrá a reinar y a establecer su reino. Nos vamos a alegrar, amado hermano, cuando estemos en el cielo, de que el Señor venga a establecer su reino. Amén. Amén, hermano. Entonces, en eso consistirá la adoración que vamos a hacer en el cielo. Esta es la tercera adoración de la iglesia en el cielo. Estos versículos que hemos leído desde el 15 hasta
el 18, amado hermano, incluso nos faltó el versículo 19, esos versículos, estos, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, encierran la verdad central de todo lo que es el Apocalipsis. ¿Cuál es la verdad central? Si alguien le preguntara, ¿cuál es la verdad central del Apocalipsis? ¿Por qué Dios va a permitir? ¿Cuántos juicios les dije que eran, hermanos? 21, aunque vamos a ir viendo que hay otros, que incluso el mismo Juan, cuando él vio otros juicios, le dijo, no los escribas. Eso solo está en el secreto mío y en el tuyo, que está hablando de otro juicio, que aquí en Apocalipsis no los menciona. Pero quiero que entiendan, hermano, que por qué Dios habla de juicios, de romper los sellos, de derramar copas, de tocar trompetas. ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? ¿Sabe cuál es? Que Jesús venga y aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores, con el propósito de establecer su reino. Entonces, estos versículos es la verdad central, la esencia, hermano, de lo que es el libro del Apocalipsis. Ese es el propósito de todo esto. Destruir todo, eliminar a sus enemigos, terminarse todo con el propósito de establecer su reino. Ahí está claro, ¿verdad, hermano? Entonces, para que comprendamos mejor estos versículos, como aquí está hablando de que Jesús viene a reinar sobre la tierra, tenemos que ver en primer lugar que este reino, hermano, para que sea establecido, el Señor mismo se encargará de destruir los reinos que han existido y que existen. Amén. Fíjense que aquí, hermano, tenemos que comprender lo siguiente, que hay reinos en el mundo, hablando del mundo gentil, y está el reino de Israel. Y para eso debemos de saber cómo es eso de los reinos del mundo, o sea, todos los imperios que han existido, amado, todos los reinos que han existido. Entonces, allí esos reinos tuvieron un inicio. Amén. Quiero leerles esto para que entiendan sobre los reinos del mundo. Según el estudio teológico bíblico, los reinos de este mundo llegaron a manos de Satanás a través de la desobediencia del hombre llamado Adán y Eva. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿y por qué menciona que Eva es en el hombre? Es que en el hombre está implícito la mujer. ¿Estamos, hermano? Entonces, dentro de la teología, eso es lo que comprendemos, que todos los reinos del mundo llegaron a mano de Satanás porque Adán y Eva desobedecieron la palabra que Dios les había mandado que no la desobedecieran. Segundo, al pecar el hombre, le entregaron o le transfirieron voluntariamente la autoridad que Dios le había dado sobre la tierra. Vino el hombre al pecar,
sometió, transfirió toda esa autoridad que le había dado Dios al hombre, pero ¿cómo pecaron? Se la entregaron. ¿A quién, hermano? Al adversario, al diablo. Entonces, toda esa autoridad que Dios les había dado, se la transfirieron o la entregaron al diablo, y el hombre sometió a toda la humanidad al pecado y al sometimiento de Satanás. Y el diablo se convirtió en el gobernante de este sistema mundano que hoy tenemos en las naciones. ¿Estamos? Tercero, Satanás, por lo tanto, al haber sido transferida la autoridad del hombre a él, se convirtió, a la luz de la Biblia, hermano, se convirtió en el príncipe de este mundo. Amén. Y no solamente se convirtió en el príncipe de este mundo, sino que también se convirtió en el Dios de este siglo. Por lo tanto, el sistema que vive el mundo está encerrado en sus filosofías, sus religiones, sus creencias, y también todos los gobiernos del mundo están bajo el dominio del diablo. Hermano, pero yo creía que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Sí, así lo dice la Biblia. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y si Dios la estableció, ¿por qué los gobiernos son malos? Esa es la pregunta. ¿Por qué los gobiernos son asesinos? ¿Por qué los gobiernos cometen injusticias? ¿Por qué los gobiernos son ladrones? Se agarran de los bienes de las naciones y se vuelven corruptos y se vuelven prepotentes y se vuelven engreídos y se vuelven orgullosos, y cuando ya tienen el poder no quieren soltarlo. Como que hubiese un choque, ¿verdad? Si Dios lo estableció, entonces ¿por qué los gobiernos son malos? ¿Por qué son malos, hermano? Porque el Dios de este siglo, que es Satanás, tiene el control de las filosofías, de las religiones, de las creencias y de los gobiernos. Y ellos viven, hermanos, apartados, al margen de los principios bíblicos y de los principios de Dios. Y entre más un gobernante niegue la existencia de Dios, se vuelve necio y todas sus obras son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso es que las naciones están como están, porque el príncipe, el Dios de este siglo, es el que tiene el control. ¿Estamos, hermano? Para que entiendan mejor esto, más sencillo. Cuando usted se expresa así de alguien, oiga, y usted dice, esa hermana o ese fulano compañero de trabajo me cae mal, dice usted. ¿O no lo decimos? Siempre lo decimos, me cae mal ese hermano, me cae mal ese compañero de trabajo. Pregúntese, ¿qué es lo que le cae mal?
¿La persona en sí o sus actitudes y acciones? ¿Ah? Las actitudes, las acciones de aquella persona. Eso es lo que cae mal. No es la persona en sí. Pero pregúntese también, ¿por qué actúa aquel así? ¿Por qué tiene esas actitudes o esas acciones que a usted le caen mal? ¿Por qué? Porque ese fulano, en el caso de su compañero de trabajo, amado hermano, ese fulano está siendo gobernado por su filosofía de vida. ¿Y qué es eso de filosofía de vida? Mire, la palabra filosofía tiene dos divisiones. Filo es amor, el amor filial, pues. Y Sofía significa conocimiento. Entonces es amor al conocimiento. En el mundo, ¿qué conocimiento reciben los hombres? En las universidades. Dentro le enseñan que nosotros todos venimos del mono. Y entonces, allá llega un montón de cipotes de 18, 17 años a estudiar. Y muchos se meten a estudiar filosofía. O sea, ellos quieren conocimiento, tienen amor al conocimiento. Y de paso, pasaron el bachillerato con 6, con 7, con 5. Y cuando llega un ateo y le dice, todos nosotros venimos del mono. El que cree que venimos, que Dios nos hizo, eso no es verdad. Y aquellos, como ni han leído siquiera, se quedan así. Y por eso es que el maestro de la universidad dice, ¿cuántos cristianos hay aquí? Y el que es verdadero cristiano se identifica rápido. Y dice, ¿usted cree que Dios nos creó? Y usted dice, sí, amén, yo así lo creo. Está loco, le dice el ateo. Pero ¿cuántos de los que están aquí creen que venimos del mono? Rápido levantan la cola aquellos. Ese es el conocimiento, amor a ese tipo de conocimiento. Entonces, eso lo ha hecho el mundo, lo ha hecho el diablo. Y entonces, la mayoría, amado, vive conforme a esa filosofía, a esas religiones, a esas creencias. Y todo eso lo gobierna el diablo. Y, oiga, cuando un gobernante aparenta que es cristiano, aparenta, pero ese solamente es aficionado de la creencia en Dios, porque cuando uno ya los confronta y le dice al gobernante, ¿usted realmente cree en el Dios que está sentado en su trono? No, le dicen. Yo me he metido a estar con las iglesias cristianas porque solo soy aficionado de lo que ellos creen, pero no es una conversión genuina. Una cosa es ser aficionado, como que usted sea aficionado de un partido político, pero no es miembro del partido. Estamos, hermanos. Entonces, fíjese, todo el gobierno está siendo gobernado por el mismo diablo. Y es ahí donde se desprende una doctrina testiga de Jehová. ¿Testiga qué? Que a los testigos les dicen, no respete a ningún gobernante, todos son del diablo, les dicen. No respete la oración a la bandera, eso es del diablo. No respete el himno nacional, eso es del diablo, le dicen. No vaya a salir a marchar cuando celebren las fiestas de independencia, eso es del diablo. ¿O no ha platicado usted con un testigo de Jehová? Para ellos, todos los gobiernos son del diablo. ¿Y usted qué dice? ¿Son o no son? El diablo los gobierna. El diablo los desvía.
Es como en Israel. Israel tuvo muchos reyes, pero si usted ha sido buen lector del libro de los reyes y de las crónicas de los reyes, hubieron reyes que se portaron como buenos reyes, grandes estadistas. Y dice ahí la Biblia, este rey hizo lo bueno delante del Señor. Amén. El diablo le quiso meter idolatría al pueblo de Israel, pero ese rey dijo, ¡no! Y hizo lo bueno. Pero vaya a leer también Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Vaya a leer y las crónicas de los reyes. Ahí usted va a encontrar que la mayoría de los reyes, hicieron lo malo delante del Señor. ¿Y quién les impulsó a hacer lo malo? El diablo. El diablo se aprovecha de la naturaleza pecaminosa del hombre, hermano. Y por eso lo llega a influenciar. Y hacen cosas negativas. Y por eso es que uno dice, que mal me cae ese fulano que está gobernando. Pero no es el fulano, son las acciones. Mira, un día yo estaba predicando en una iglesia sobre las autoridades establecidas por Dios, que tenemos que pagar impuestos. Y entonces cuando llegué al punto que debemos de orar por los gobernantes, se me levantó una hermana de esas recias y me dijo, ¿cómo se pone a cara, hermano, que yo voy a estar orando por ese hijo del diablo? Yo le decía, sí, pero usted tiene que orar, hermano. ¿Y por qué voy a orar? Y yo siempre he pedido a los hermanos cristianos, les he pedido, dígame dónde está el versículo que dice que uno debe de orar por los gobernantes de la tierra para que les dé Dios sabiduría. ¿A dónde? Dígame, tal vez yo no los he visto, hermano. Tengo años de leer la Biblia, pero quizás yo no lo he visto donde me diga, orar para que los gobernantes tengan sabiduría. La mayoría solo se agarran, ¿sabe de a dónde? Que Salomón, un rey que hizo la voluntad de Dios, pidió sabiduría. De allí se agarran, hermano. Pero un versículo que a mí me diga, orar para que el gobernante tenga sabiduría, no lo hay. Y entonces, y si la Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, y usted debe de saber que debemos de orar por los gobernantes, pero ¿para qué? Dice ahí la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente. Es decir, que la iglesia tenga de libertad de proclamar el evangelio y que los gobernantes no nos pongan mordaza en nuestra boca o nos pongan un no quiero que prediquen, sino que tengamos libertad de predicación y vivamos quieta y reposadamente. ¿Sabe cuál es la otra petición? ¿Por qué debemos de orar por los gobernantes? Para que les llegue el evangelio de Cristo y se conviertan, porque el propósito de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Pero ahí en Timoteo no me piden nada de que, Señor, dale sabiduría. No. Solo dos propósitos. Que vivamos quieta y nos den libertad de predicar. ¿Y qué más, hermano? Y que les llegue el evangelio. Miren, los veo serio a ustedes. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de cómo están los reinos del mundo. Amén, hermano. Amén.
Entonces, esto está en relación al reino del mundo. Ahora, hermanos, esos reinos del mundo, como es Satanás el príncipe de este mundo, tentó a Cristo y le dijo: todas estas riquezas y todos los reinos del mundo te los daré. Si gusta, buscamos esa, creo que es Lucas 4, hermano Miguelito, Lucas 4, versículos 5 y 7. Oiga lo que dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró el diablo? Miren, sigamos. Y le dijo el diablo: a ti te daré. Oiga, a ti te daré. Acuérdese que quien le transfirió la autoridad a Satanás de todos los reinos del mundo, ¿quién fue? El hombre. Pero le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido, ¿qué? Entregados, hijo. Yo lo tengo en mi poder. A mí se me fue entregada. ¿Y quién lo entregó? El primer hombre llamado Adán. Y entonces le dijo: a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Y qué pasó? Verso 7. Si tú, miren el requisito que le pidió el diablo: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Qué fácil, ¿verdad? Así está la sociedad hoy. Todo lo quieren fácil, hermano. Todo. Es como los que quieren ganar más, pero ya de un solo quieren llegar a ser gerentes de la empresa y no quieren comenzar de abajo. Todo lo quieren fácil, las nuevas generaciones. Todo lo quieren fácil hoy. Todo. Como aquel joven que fue a buscar trabajo a la Sinfónica y vino el encargado de entrevistarlo y le dice: ¿qué instrumento puedes tocar? ¿Puedes tocar guitarra? No. ¿Puedes tocar trompetas? No. ¿Puedes tocar violines? No. ¿Saxofón, pues? No. ¿Platillo? No. Y entonces, ¿cómo te voy a dar el trabajo? Porque es una sinfónica. No, le dijo: yo no sé tocar nada de eso. Yo el trabajo que quiero es el que se pone al frente con una batuta a dirigir la sinfónica. Quería llegar ¿a dónde, hermano? A ser el director de la sinfónica y ganar bien. Esa era la propuesta de: yo todo te lo voy a dar. Todo será tuyo. ¿Para qué te vas a sacrificar? ¿Para qué enfrentarte a los hombres y que te maten y te golpeen y que te escupan y que te ofendan? ¿Para qué? Ya todo te lo doy, pero lo único que te pido es que te postres delante de mí. ¿Y el Señor qué le dijo, hermano? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí. ¿Qué? Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga, ¿qué nota usted en esos versículos que acabamos de leer? Le dijo Jesús: no es verdad, diablo, no es verdad lo que estás diciendo, a ti no te pertenece. No se lo dijo, él sabía que le pertenecía, porque aquel cometió el error de entregárselo así, por haber desobedecido a Dios. Y el Señor le dijo: solo a tu Dios adorarás.
y a Él solo le va a servir. El Señor vino con propósito de redimir, amén, no solo al hombre, no solo la creación, sino que también ¿el qué? ¿El qué, hermano? ¿Qué estamos tocando hoy esta noche? Los reinos, la riqueza de todos los reinos, el poder de todos los reinos. Él lo conquistó en la cruz del Calvario. Él redimió, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso en cuanto al reino del mundo. En cuanto al reino de Israel, se los leo. Saúl fue el primer rey de ese reino cuando unió las 12 tribus de Israel. David, el segundo rey del reino de Israel, solidificó el reino. Salomón tuvo la monarquía y el reino unido, prosperado, justo, lleno de paz y de shalom de Dios. Fue un reino de prosperidad que incluso hasta los otros reinos, cuando vieron que estaba Salomón allá en Israel, en Jerusalén, gobernando, hermano, hasta lo llegaban a ver los reyes y les gustaba ir a oír sus sermones. Les encantaba oírlo. Es que daba unos sermones que deleitaban. Nadie se le dormía cuando Salomón hablaba, hermano. Todos estaban atentos. Y cuando veían que su reino era próspero, hasta le decían: bienaventurados tus siervos, porque los andaba bien vestidos y bien comidos, hermano. Hasta las vajillas eran de oro ahí, hermano. Eso es saber gobernar, mi hermano. Ahí no le permitió Salomón que llegara el diablo, pero se descuidó. ¿Y cómo los hermanos se le metió a Salomón? ¿A través de quién? De las mujeres. La debilidad de Salomón fueron las mujeres. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿cuál es su debilidad, hermano? El pisto, hermano. Por eso es que no me congrego, yo quiero más plata, 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 plata. ¿Cuál es su debilidad, hermano? Ay, andar de chismoso, hermano. Me gusta andar de chismeando por aquí, chismeando por ahí. Todos tenemos una debilidad, ¿sí o no? No sé si ya les conté que cada lunes se reunían 3 pastores en un cafetín para contarse cómo les había ido durante la semana. Y entonces, dentro de las pláticas que tenían esos pastores, se contaban sus debilidades, porque todos tenemos debilidad. Usted no cree que porque me ve con corbata aquí, medio peinado, yo no tengo debilidad. Todos tenemos debilidad. El primer pastor le cuenta a los otros 2 y les dice: mi debilidad es que cuando yo veo que una hermana llega allí con minifalda y se sienta enfrente y a veces cruza la pierna, yo estoy con aquello de quererla estarla viendo allí y se me desvía y a veces me siento mal predicar porque me estorba en la predicación. Ah, qué bueno, le dijeron aquellos. El segundo dijo: ¿cuál es tu debilidad? Mi debilidad es que la iglesia esté llena y cuando se recogen todos los diezmos, a mí me agarra una ansia para saber cuánto cayó ese domingo, porque todos los diezmos son míos. Dice. Esa era la debilidad de aquel. Saber cuánto era la entrada. Si veía 2 allí, preocupación grande, aleluya. El tercero, le preguntaron los otros 2,
¿Cuál es tu debilidad? Mi debilidad es que si me cuentan algo, yo no me puedo callar. Yo lo divulgo hasta en el púlpito. Todos tenemos una debilidad. Entonces imagínense, Salomón por muchos años gobernó muy bien. Hizo lo bueno delante de Dios. Fue buen gobernante, buen estadista. Se puso en paz con todos sus enemigos. Por eso es que el nombre Salomón significa paz, hombre de paz. Se puso en paz con todo. Él no se metió en guerra. Pero su debilidad eran las mujeres. Y lo desviaron. Y se volvió idólatra. Se apartó de Dios. ¿Volvió Salomón a la comunión con su Dios? ¿O se quedó en esa vida de perdición? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Sí? Vaya a buscarlo allá en su casita. El último capítulo de Eclesiastés. Allí lo busca. Allí lo busca. Eclesiastés, para que lo comprenda, allí todo Salomón lo habla, todo desde la perspectiva tierra, aquí, en lo que habita. Por eso él menciona mucho, y vi todo lo que hay debajo del sol. Y vea, vaya ya a leerlo. Solamente son 12 capítulos, hermano. Y ahí usted va a notar cuál fue la rienda suelta que se dio Salomón a los placeres, a la riqueza, a tener siervos, siervas, casa, hermano. Y por último, allá en el último capítulo y en el último versículo, él dice que todo es vanidad de vanidades. Y vaya a leer el último versículo. Se los dejo de ver. Y dice, y esto es el todo del hombre. Allá lo lee usted en su casita. Y esto es el todo del hombre. ¿Cuánto tiempo estuvo Salomón, hermanos, en eso de entregar a la idolatría? Por la idolatría que cometió Salomón, los otros reyes que lo sustituyeron también siguieron en esa idolatría. Y el reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte era conocido como el reino de Israel, hermano, y también era conocido como el reino de Samaria. Y había en otra parte de ese reino, el reino de Judea, conocido también como el reino del sur. Se dividió. Y entre esos dos reinos, divididos del reino unido que había mantenido Salomón, se corrompieron. Muchos reyes se corrompieron. Ahí hubo un rey que se dejaba domar por la mujer que tenía, hermano. ¿Cómo se llamaba ese rey? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo? Acá. La mujer lo tenía del mero pelo a ese, hermano. Y lo hacía de bom, 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 bom. ¿Cuántas hay así como la quieren? ¿Sí, hermano? ¿Cómo se llamaba, hermano? La Jezabel, ¿verdad? La hacía como él quería. ¡Pau, pau, pau! Y hasta puso un culto a Baal y tuvo profetas y todo. Terrible esa vieja, hermano. Y sonría que Cristo les ama. ¡Aleluya! Pero ese reino, con el tiempo fueron conquistados. Así rápido, hermano. Ya vamos a terminar. Présteme 3 minutos. Ese reino, el reino, por ejemplo, del norte, llegaron los asirios, el imperio asirio, y lo conquistaron y lo destruyeron
en el año 722 antes de Jesucristo. Y el reino del sur llegaron los babilónicos y destruyeron todo, hasta el templo, las murallas y todo, en el año 586 y 587 antes de Cristo. Y quedó destruido todo. Y que usted quiere saber cómo quedaron esas tierras de Israel, quedó destruida. Vaya a leer el libro de Jeremías, vaya a leer el libro de Lamentaciones, y ahí usted se va a dar cuenta. Y, oiga, así rápido, los judíos tienen 2600 años de no tener un reino. ¿Cuántos años? 2600 años de no tener un reino. Pero cuando apareció Jesús, les dijo a sus discípulos, dentro de las peticiones que ustedes deben de tener en el Padre nuestro es, pidan que venga el reino. Venga tu reino. Esa es la petición. Venga tu reino. Esa es la petición de la iglesia también, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Esa debe ser nuestra petición? Ya me metí en problemas. Mire, Apocalipsis en los últimos versículos dice, y el Espíritu y la iglesia o la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Esa es la oración de nosotros. La oración de los judíos es, venga tu reino. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Ahora, así. Por eso es que los discípulos, antes de que Cristo ascendiera, le dijeron, Señor, restaurarás el reino, no de Dios, el reino de Israel en este tiempo. ¿Y qué les dijo el Señor? No les toca a vosotros saber los tiempos, los momentos que Dios ha establecido. A ustedes no les toca eso. A ustedes lo que les toca es que van a recibir poder para que me sean testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La proclama del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto? Cómo se formaron los reinos del mundo y cómo están. Y cómo se formó el reino de Israel y cómo están. El próximo jueves vamos a ir profundizando en estos versículos para que usted comprenda o comprendamos el porqué de la alabanza, de reconocer a Cristo como Rey y que venga su reino a esta tierra. Amén. Oramos, Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Señor, síguenos edificando cada momento, que podamos alimentarnos con lo que hemos oído, Padre. En Cristo tu Hijo, gracias, Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor en esta? Gracias por palabra que puede mostrar cada noche en este lugar. Vamos en esta hora a consagrar nuestras ofrendas. Voy a invitar a la hermana Silvia Flores que nos ayude en esta noche a consagrar las ofrendas. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias.